a la planta, ellos reducen la tensión a través de transformadores y distribuyen con las tensiones que ellos necesiten. Puede haber incluso otras tensiones no típicas de los circuitos domiciliarios, puede haber tensiones de 400 voltios, de 600 voltios, o algunas otras distintas dependiendo del tipo de maquinaria con la que se está trabajando en esas plantas industriales. De hecho, el ingeniero Maximeni tiene prevista para ustedes una visita a la subestación transformadora que tenemos en la propia Universidad Tecnológica, que está ubicada en la parte de atrás de ABEIT. De hecho, sería la parte de adelante que da hacia la calle. El acceso es por ahí afuera, y hay una estación transformadora que es la que alimenta básicamente a la UTN, y creo que también salen algunas líneas hacia otro lado que no recuerdo hacia dónde. No sé si es el ministerio o hacia el barrio cercano. Esa planta ustedes la van a visitar, estimo yo que en el segundo cuatrimestre, cuando el ingeniero esté dándole las clases de instalaciones eléctricas y distribución. Ahí van a tener un acercamiento en vivo a una estación transformadora, reductora, y el control de factor de potencia para nuestra instalación. También hay unos controladores ahí que son muy interesantes de conocer, y van a hacer un informe de esa visita en su momento. Bueno, estos transformadores de alimentación de gran potencia son a los cuales se les tiene que hacer un ensayo de vacío y un ensayo de cortocircuito a tensión reducida, de tal manera de poder caracterizarlos y ponerlos dentro de un circuito de análisis o de un circuito de relevamiento, en el cual estimamos que EPEC, yo no tengo conexiones en EPEC y no he podido visitarla por dentro nunca, pero estimo que ahí en EPEC tendrán los planos de la mayor parte de las instalaciones de distribución eléctrica de la provincia, y tendrán apuntados cada uno de los transformadores. Todos esos transformadores se pueden simular en una gran red, en un programa en su computadora o en una computadora de la empresa, de tal manera de que puedan ustedes someter el sistema a estímulos. Esos estímulos podrían ser sobrecargas de consumo, descargas eléctricas atmosféricas, o algunas otras situaciones que ustedes quieran hacerle una prueba al sistema eléctrico de un transformador de distribución. Esas pruebas se pueden realizar sobre un circuito equivalente. Ese circuito equivalente puede ser tan preciso como se pueda, como se deba, pero el mínimo circuito equivalente se logra con 2 simples ensayos. Lo de simple es una manera de decir, sin duda que son ensayos relativamente baratos de hacer, siempre y cuando el transformador esté fuera de servicio y uno pueda alimentar y hacer las mediciones correspondientes. En el laboratorio de ingeniería eléctrica, al que ocasionalmente van a poder acceder a través del ingeniero Maximian en algunas visitas que él también los va a llevar, van a poder ver esos transformadores, algunos desarmados, algunos disponibles ahí en ingeniería eléctrica en el laboratorio, y algunos un poco más chicos a los que se les puede hacer las pruebas de ensayo de vacío y cortocircuito y encontrar características interesantes para modelar su circuito equivalente. En principio, este ensayo de vacío y ensayo de cortocircuito entonces son 2 ensayos típicos que le vamos a poder realizar a un transformador de alimentación de mediana o gran potencia, ¿sí? No están pensados estos ensayos, o mejor dicho, no está pensado el circuito equivalente que se obtiene a partir de estos ensayos para transformadores pequeños. Ustedes lo pueden realizar con un transformador casero, pueden realizar esos mismos ensayos, los ensayos son muy simples de realizar, pero es difícil que el modelado logrado para un ensayo con un transformador hogareño, o pequeño, o de señal, como los que usamos en electrónica, sea suficientemente preciso. Es decir, que esto no está hecho para transformadores de señal, no está hecho para transformadores de alimentación de baja potencia, ¿sí? Las pérdidas son notables, o la imprecisión del modelo es notable en baja potencia. En alta potencia, en cambio, es suficientemente bueno. Aquí en la introducción se habla, si después lo leen con detenimiento, de cómo determinar la polaridad de un transformador, donde la polaridad de un transformador, ustedes dirán, bueno, pero que no se alimentan con corriente alterna, ¿de qué polaridad está hablando? Bueno, lo que se refiere es cuál es el sentido de los bobinados que tiene construido el transformador, de tal manera de determinar el sentido del flujo por la regla de la mano derecha en el transformador que ustedes tengan a disposición. Básicamente es la regla de los puntos. ¿Ven ese punto negro que tenemos ahí? Ese indica que por ahí entra la corriente
y por lo tanto podemos tomar la mano derecha y saber que apuntando el pulgar hacia arriba circula la corriente en el sentido que ha sido dibujada ahí. Sin embargo, para el segundo bobinado no ha sido especificado ahí porque está dibujado para una prueba. En esta prueba lo que se ha hecho es conectar 3 voltímetros, como los ven ustedes, y la prueba va a determinar si la manera en que lo están midiendo ustedes puede determinar si los bobinados están alineados o si están opuestos en cuanto a la polaridad magnética. ¿Sí? Básicamente la prueba consiste, después ustedes pueden leerla con un poco más de detenimiento, la prueba es muy simple, así que seguro que van a entenderle sin mayor problema si la releen. Yo solamente se las explico por un instante. Si la tensión medida en B3 es la suma de las tensiones, ¿sí? Si la tensión medida en B3 es la suma de las tensiones, podrán ver como dice aquí. Bueno, esto está en formato gráfico, no lo puedo marcar. Si la tensión en B3 es la suma de las tensiones B1 y B2, entonces el terminal opuesto, el I, es el homólogo del terminal A. Es decir, que la corriente está entrando por este lado y generando un flujo en el mismo sentido. ¿Sí? En cambio, si la tensión que ustedes leen en B3 es la diferencia B1 menos B2, el terminal que está a la misma altura, que hemos tomado aquí como X, es el análogo de A. ¿Sí? Esos serían, bueno, este pequeño ensayo antes de los ensayos de vacío y de ensayo de cortocircuito a tensión reducida. Este es el ensayo de polaridad. Es muy fácil de realizar, lo pueden practicar incluso con un transformador casero para determinar cuál de los terminales de la bobina es el terminal por el cual circularía corriente en el sentido correcto, de tal manera que genere el flujo en el sentido escrito en este dibujo, ¿no? O el sentido que corresponde al transformador que ustedes estén evaluando, ¿sí? Bueno, ahora sí entrando en el ensayo de vacío de un transformador de potencia, tenemos esto que vemos a continuación, ¿sí? Esto que vemos a continuación es la disposición para el ensayo de un transformador de potencia para el ensayo de vacío. Se le llama ensayo de vacío porque el transformador está sin carga, ¿sí? El transformador está sin carga. Cuando el transformador está sin carga y lo alimentamos, hay de todos modos unos consumos eléctricos que son los que estamos por caracterizar en este ensayo, ¿sí? Bueno, entonces teníamos nuestro circuito. Fíjense que este circuito tenemos un transformador. Así como está dibujado, trata de representar la convención de que el bobinado de alta tensión es el de gran cantidad de bobinas, de espiras, con un conductor fino, es decir, de baja corriente. Y el conductor grueso y bobinado en poca cantidad de espiras es el bobinado de baja tensión, ¿sí? Así como está dibujado, el dibujo se puede interpretar como un bobinado de alta tensión al cual se le ha conectado la alimentación y un bobinado de baja tensión al cual solo se le ha conectado un voltímetro. Acá los símbolos son un tanto diversos. Ustedes han visto que la variedad de símbolos eléctricos es muy alta e incluso difiere mucho de libro a libro o de norma a norma. Aquí en particular estos círculos así dibujados como los tienen ustedes ahí son elementos de medición, ¿no? Son elementos de medición, voltímetros, amperímetros y potenciómetros, iba a decir, perdón, batímetros, ¿sí? El batímetro está dibujado como un cruce de líneas, básicamente por una bobina de corriente, una bobina amperométrica y una bobina voltimétrica, ¿sí? Que el efecto neto, se supone que la construcción de ese batímetro es medir la potencia activa. Recuerden ustedes que los batímetros tradicionales que se utilizan en ámbito eléctrico y muchos otros, es un medidor de potencia activa, ¿no? Un medidor de potencia activa. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Bueno, continuamos entonces. A ver, una pregunta parece. Corriente I2 en este circuito. Es convencional, ¿no? Lo que tenemos es un sentido de corriente convencional. Acuérdense que para la mano derecha es la propiedad de generar el campo. Ahora, un flujo que genera a su vez un campo eléctrico y por lo tanto una corriente, no es la regla de la mano derecha, es la regla de la mano izquierda, con lo cual se da una inversión de sentidos de corrientes, ¿no? De todos modos, así como está dibujado, habría que evaluar si este es el sentido correcto del dibujo que aquí está. No importaría en este momento porque el dibujo es esquemático, está hecho para que uno lo deduzca, ¿no? Para que uno deduzca los sentidos convencionales. Pero recuerden que estamos utilizando corrientes convencionales de positivo a negativo para cada medio ciclo de corriente alterna. Y acá en particular, lo único que estamos tratando de suponer es cuál es el lado que contemplamos como positivo en la medición, ¿no? ¿Cuál es el lado que contemplamos como positivo en la medición? Siendo corrientes alternas, no tiene necesariamente que ocurrir como lo estamos dibujando, sino que es solo el sentido de circulación que se estipula para el positivo al momento de la generación, ¿no? Bueno, hace un rato lo que tomamos es esto, no es la misma situación, ¿no? Eh, Dijimos que entraba por abajo si las tensiones eran la suma de tensiones. Si las tensiones B1 y B2 se suman, y es lo que leemos en B3, es que el sentido de circulación es al revés, ¿sí? Es decir, que está entrando por abajo. Ahora, si estuvieran alineados, y ese es el caso de este dibujo, el 320, la figura 320, están alineadas, aunque ahí no están marcados, los puntos de polaridad de las bobinas están ambos arriba, ¿sí? Por eso la corriente I2 se la caracteriza convencionalmente como saliente, ¿de acuerdo? Si es entrante en el terminal superior de la bobina del lado del primario, es saliente del terminal superior del lado de la bobina del secundario, ¿sí? En el entrante es la corriente generadora. En el saliente va a ser, cuando haya corriente, ¿no? La corriente generada, ¿sí? Entonces, recuerden, no es la misma situación, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es medir a un transformador donde uno desconoce el sentido de estas bobinas y establece si están esos terminales que ustedes han tomado de referencia alineados o en contrafase, ¿sí? Si están alineados, les tiene que dar la tensión de diferencia. Si no están alineados y están en contrafase, es decir, que entra por acá y sale por el de abajo, debería ser la suma de las tensiones, ¿sí? Recuerden que esa es la forma de descubrir la polaridad. Pueden leer aquí el resumen, son solo dos situaciones. En el caso particular de la prueba, damos por sentado que tenemos alineados los bobinados de entrada para el primario y salida para el secundario. Por eso la corriente I2 es saliente. ¿Alguna otra pregunta? Denme un instante que me busco un poco de agua. Bueno, continuemos. Decíamos entonces, tenemos nuestra situación de prueba, es el ensayo de vacío del transformador. El transformador va a tener alimentado, en principio aquí como lo hemos determinado en este diagrama, sería alimentado por el primario. En realidad uno lo puede hacer por el primario o por el secundario, pero la descripción está hecha en función del primario aquí. Así que
tendríamos alimentado por red, es decir, a tensión nominal, por eso dice B1N, la notación B1N significa tensión de primario nominal, ¿sí? En este libro le llama también asignada en castellano, y nominal también es típico de muchos otros libros. Entonces, tensión del primario nominal está siendo medida en el circuito, al principio del circuito de alimentación. Después tenemos una conexión de un batímetro que tiene la bobina voltimétrica conectada antes de la amperométrica, y el amperímetro propiamente dicho, conectado después del batímetro, para medir tensión, corrientes y potencias activas, ¿no? Potencias activas. Estamos midiendo la potencia activa de consumo del transformador en vacío. Entonces, una vez que lo tenemos conectado de esa manera, vamos a hacer una serie de suposiciones. Recuerden que estos son modelos aproximados, y aunque la medición sea precisa, no determina con precisión todos los componentes del modelo. Determina solo aquellos que hemos contemplado a los cuales les vamos a atribuir un rol. En particular, si tenemos alimentado el transformador y hay una potencia de consumo, díganme ustedes, si hay una potencia activa de consumo, ¿quién puede consumirla si el transformador está en vacío? Bueno, la resistencia del conductor sin duda es uno de esos culpables. Sin duda que la resistencia del conductor del primario, al menos, estarían provocando alguna de esas pérdidas, no hay duda. Otras pérdidas que mencionan sus compañeros, pérdidas en el núcleo. Sí, las pérdidas en el núcleo son algunas de las otras pérdidas importantes del transformador. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, recuerden ustedes que el núcleo de un transformador está construido con metal, y el metal, a fin de cuentas, es siempre conductor, en algún grado, ¿no? Tienen grados, ustedes saben que habrá diferente conductividad o resistividad de los materiales con los que está construido el material ferroso de las chapas del transformador. Pero eso no quita de que haya suficientes pequeños dominios, por más constructivamente bien hecho que esté la chapa del transformador, hay pequeños dominios eléctricos en los cuales tienen que circular corrientes eléctricas inducidas y que están en corto, ¿sí? Cada elemento metálico puesto en ese núcleo es una pequeña bobina que está siendo inducida, se están induciendo una tensión, y si hay una tensión sobre un circuito ya cerrado, un pedazo de metal, hay circulación de corrientes. Así que tenemos un montón de circulación de corriente en pequeños dominios metálicos del hierro magnético, en ese hierro al silicio con el que están preparadas las chapas, que están perdiendo de acuerdo a la resistividad propia del material con el que estén construidos, ¿sí? Entonces tenemos una infinidad de pequeñas bobinillas en el núcleo perdiendo energía por estar en corto y por la resistividad propia del material con el que está hecho el núcleo, ¿sí? Entonces, esa es la mayor parte de las pérdidas que genera el transformador en vacío. Otra de las pérdidas, bueno, la mencionó alguien, la bobina del primario o la resistencia de la bobina del conductor también suma un poco. Comparativamente al tamaño de los núcleos de transformador, la mayor parte de la potencia se pierde en el núcleo, ¿sí? La potencia activa que estamos perdiendo por circulación de pequeñas corrientes de Eddy o de Foucault dentro del núcleo del transformador son las que provocan la mayor parte de la potencia medida activa en este ensayo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la potencia activa que estamos midiendo? Principalmente las pérdidas en el hierro. Principalmente las pérdidas en el hierro. No es que no haya pérdidas en el cobre, las hay, en las del primario sin duda, porque está en circulación una corriente y tiene una resistividad asociada al cobre. Pero en proporción son despreciables, ¿sí? En proporción son despreciables, así que para nuestro modelo simplificado le atribuimos todas las pérdidas de potencia activa que medimos en el batímetro al núcleo del transformador, ¿sí? Es decir, al hierro, le llamamos las pérdidas en el hierro, ¿sí? Le llamamos las pérdidas en el hierro.
Atribuidas las pérdidas al hierro, suponemos una ecuación, que ahí la tenemos escrita en la 346, ¿sí? Atribuidas las pérdidas al hierro, suponemos una ecuación que la describe, y es una ecuación que ustedes definitivamente han visto en algunas materias de teoría de circuitos, que es la descripción del cálculo de potencia activa. Recuerden que un patímetro mide la potencia activa, así que aquí estamos teniendo que la P0 medida es lo mismo que el cálculo entre la tensión medida y la corriente medida por el coseno de phi que esté ocurriendo en este circuito, ¿no? Por el coseno de phi de este circuito. No es algo que conozcamos, el coseno de phi, ni tampoco el phi sub 0 de esta medición, así que es algo que podemos averiguar. Atribuimos las pérdidas todas al hierro, P sub Fe. La P sub 0 es para nosotros entonces la P sub Fe. Y sabemos que podríamos calcularla a través de tensión, corriente y coseno de phi. ¿Sí? Coseno de phi sub 0, es decir, de la medición de vacío. No está disponible el coseno de phi, por lo cual lo que podemos primero hacer es averiguar el factor de potencia. Luego averiguamos el factor de potencia por despeje obvio de tres valores que conocemos. Conocemos la potencia, la corriente y la tensión. Despejamos de ahí el coseno de phi. ¿Sí? Con ese factor de potencia, ahora podemos seguir operando y suponiendo un circuito equivalente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, dado que estamos simplificando y suponiendo que la mayor parte de la potencia activa está siendo insumida por una resistencia a la circulación de corriente inducida en el núcleo, bueno, vamos a suponer que nuestro circuito equivalente está constituido al menos por una resistencia. Esa resistencia le llamamos la resistencia equivalente de las pérdidas del hierro. ¿Sí? Pero no puede haber solamente una potencia activa, ya que tenemos una bobina generando un campo magnético. Como tenemos una bobina generando un campo magnético, una inductancia de por medio en este circuito de alterna con una bobina, necesariamente existe una inducción, que no es otra que la de la bobina, que nos está provocando una reluctancia en el circuito, ¿no? Es obvio que hay una bobina en el circuito, aparte de los elementos resistivos equivalentes al hierro que ha sido inducido por ese flujo magnético. ¿Sí? Bueno, entonces nuestro circuito equivalente es el de la figura 321, en que suponemos que todo nuestro transformador se puede suponer equivalente a dos elementos, una resistencia equivalente al hierro y una inductancia, que es la inductancia, que en principio sería la inductancia de la bobina L1 del primario, pero que en particular esta bobina representa la transferencia de energía del transformador, ¿sí? Entonces, la inductancia X mu es lo que se conoce por la reluctancia de magnetización. La letra mu griega minúscula recuerda eso, ¿no? La M de magnetización. Entonces, suponemos que es un circuito paralelo entre una resistencia equivalente de pérdidas en el hierro, que es la que consume toda la potencia activa. Recuerden eso, ¿no? La potencia activa, ¿dónde se está perdiendo? En la resistencia equivalente al hierro. Y esa inductancia, ¿cuál es? Es la inductancia que está en el circuito, que es la propia de la inductancia del primario, y que representa la transferencia de energía que permite realizar esa bobina a través del flujo magnético, ¿sí? La reactancia de magnetización. La reactancia de magnetización no es una pérdida, ¿de acuerdo? La reactancia de magnetización no es una pérdida, ¿sí? En cambio, la corriente equivalente que pasa por la resistencia equivalente del hierro sí es una pérdida, ¿sí? Porque recuerden ustedes que tenemos un transformador que si fuera ideal, lo ponemos en vacío, lo alimentamos, lo ponemos en vacío, no debería haber ningún consumo, ¿sí? Ningún consumo activo, ¿sí? Ningún consumo activo, solo debería haber uno reactivo, el de la bobina. Como la bobina ni el núcleo son ideales, hay una pérdida. Esa pérdida se la hemos atribuido casi por completo, en este circuito por completo, este circuito aproximado, por completo se le hemos atribuido a las pérdidas de circulación de corrientes inducidas en el hierro, corrientes de Eddy o corrientes de Foucault, ¿sí?
Entonces este es nuestro circuito simplificado. Fíjense que de un transformador que tiene un montón de elementos, nos hemos quedado con un modelo muy simple, un paralelo de una resistencia y una inductancia. A la resistencia la llamamos la resistencia equivalente del hierro, y a la inductancia la llamamos, la llamamos por su valor de reactancia de magnetización. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, dado que tenemos ese circuito como circuito equivalente, recuerden que estamos haciendo aproximaciones o simplificaciones tales que nos sean útiles. Estos circuitos no han sido inventados ni por mí ni por ustedes, han sido desarrollados por gente que ha trabajado por muchos años en estos ámbitos y han descubierto que es suficiente modelo para una serie de prácticas de modelado hacer estas mediciones que estamos explicando en este momento, ¿no? Hacemos una medición de un ensayo de vacío y con esos valores medidos podemos deducir un circuito equivalente que es suficiente para someterlo a unos circuitos eléctricos que más adelante podemos utilizar para simular el transformador, ¿sí? O, si se quiere, para estimar las pérdidas cuando esté funcionando a pleno, ¿sí? Ese es uno de los propósitos principales, estimar pérdidas en funcionamiento a plena potencia o con carga, ¿sí? Suponiendo que el transformador se comporta de manera lineal. En gran medida, en un alto porcentaje, vamos a lograr explicar ese funcionamiento. Bien, dado que tenemos una resistencia y una inductancia en paralelo, vamos a hacer un diagrama vectorial, un diagrama fasorial en realidad, diagrama fasorial de los fasores que se hacen presentes en este circuito. Tomando como referencia la tensión de alimentación, ¿sí? Tomando como referencia la tensión de alimentación, es obvio que no hay desfasaje entre tensión y corriente en la resistencia, con lo cual tenemos el dibujo del fasor de corriente I sub Fe alineado con la tensión B1, que damos por hecho en una aproximación suficiente que es la misma que la tensión E1 del transformador, ¿sí? Es la misma que la tensión E1 del transformador. En otros modelos no son iguales. En este modelo la simplificamos y decimos que la tensión de alimentación es exactamente la tensión que tenemos presente en los terminales de la bobina equivalente. Sí, el subíndice mu recuerda la M de magnetización. ¿Sí? Entonces, son típicos en muchos libros utilizar la mu para magnetización. Entonces, el X sub mu y la I sub mu son la corriente de magnetización y reactancia de magnetización. La I sub Fe sería la corriente del hierro. Recuerden que esa corriente no es una corriente que podamos medir de manera directa, es una corriente equivalente, ¿no? Estamos haciendo un circuito que se comporta como el transformador en vacío. ¿De acuerdo? Es un circuito equivalente. ¿De acuerdo? Esa resistencia es la equivalencia de las pérdidas en el hierro. Bueno, en este diagrama fasorial entonces teníamos la corriente del hierro, ¿sí? Si tenemos la corriente en la resistencia equivalente al hierro, sabemos que la corriente de magnetización tiene que estar retrasada 90 grados. ¿Sí? Tiene que estar retrasada 90 grados. ¿Sí? Recuerdan ustedes que en una bobina lo que tenemos es que la tensión adelanta a la corriente, o si lo quieren decir de otra manera, la corriente atrasa a la tensión. Ese atraso es de 90 grados y lo tenemos dibujado ahí al I mu a 90 grados hacia abajo en nuestro plano de complejo en el que estamos dibujando la tensión como el eje real y la corriente como el eje imaginario, ¿no? En este caso la I sub mu coincide con el eje imaginario negativo en sentido y dirección y apunta hacia abajo. Bueno, se corta ahora, seguimos en un instante más, en un momento más se corta, seguimos en un instante más apenas reconecte yo y reconecten ustedes.